Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa noche. Hoy quisiéramos hablarles de un tópico especial, mi esposa y yo, que para nosotros es un gozo venir y estar hablando y compartiendo con ustedes semana tras semana de la palabra. Nuestro propósito es glorificar a Dios y edificar al pueblo de Dios. Queremos que tu vida sea un creyente de mucho tiempo o sea alguien nuevo en las cosas del Señor, y quizás haya algunos que todavía no han hecho una decisión por Cristo Jesús, y nosotros deseamos que la haga pronto porque creemos que estamos viviendo en tiempos finales. Pero deseamos que la palabra les llegue a todos y les edifique, los bendiga. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, siéntase libre de escribirlo en la página. Hoy quisiéramos hablar, el tópico es aprendiendo y creciendo a través de las pruebas. Y la vida del ser humano es una complejidad de problemas y luchas, tentaciones, crisis, dificultades, enfermedades, cosas que siguen viniendo a nuestra vida en un tiempo que otro. Todos las padecemos. Parte de nuestro trabajo como pastores es tratar de ayudarles a tener la fe, el conocimiento de la palabra, tener una base sobre la cual pararse para saber cómo confrontar estas situaciones y ser en Cristo un vencedor y más que vencedor. Nosotros queremos que tú superes todas las situaciones que vienen a tu vida, y mientras tanto nosotros también padecemos tentaciones y pruebas, luchas y dificultades. La hemos pasado desde nuestra niñez, pero ya por los muchos años y estudiando y enseñando la palabra del Señor y ayudando a tantas personas que han venido a nuestro camino a través de los años, pues hemos adquirido alguna experiencia para poder compartir y ayudarles en estas cosas. Pero queremos que ustedes maduren y aprendan y crezcan para que sean cristianos sólidos, firmes, que las tentaciones, las pruebas, las dificultades no los muevan de sitio, no se aflojen, no se debiliten, no caigan, sino que se levanten firmes, fuertes, determinados a honrar y servir al Señor. Que todos ustedes tengan la victoria. Como he dicho en la iglesia en varias ocasiones, nuestro trabajo no es llenar la iglesia de gente, nuestro trabajo es llenar el cielo de almas. Y tú eres una de esas. Queremos ayudarte a que seas fiel hasta la muerte, hasta el fin. Y la palabra de Dios hoy esperamos que te va a hablar sobre esto. Estaremos mirando en Santiago capítulo 1, comenzando en el verso 2. Y esta es una carta escrita por Santiago, o Iago, o Jacobo, que fue el hermano del Señor Jesucristo en la carne. Y este hermano de él, cuando era más joven, no creía en él. Era imposible para él pensar que un hermano de él fuera el Mesías. Pero cuando vio que Jesús fue crucificado y el tercer día resucitó de entre los muertos, se convirtió en un creyente. Y ahora, en lugar de hermano, se considera un siervo del Señor Jesucristo. Le llama a su hermano Señor. Él es su Señor, porque ahora es su Salvador también. Murió en la cruz para salvarlo a él como a todos los demás, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y comienza en el primer verso diciendo: hermanos míos. Está hablando a los judíos que están dispersados a través del imperio romano, pero el Espíritu Santo lo estaba escribiendo para que la iglesia y todos nosotros después pudiéramos recibir beneficio, bendición de estas palabras. Hermanos míos, tengan por sumo gozo. ¿Cuántos quieren tener gozo? Sí, veo las manitos ahí afuera. Quieren tener mucho gozo, sumo gozo. Sumo quiere ser algo máximo, supremo, más allá de lo normal. Que tengan por sumo gozo, pero entonces aquí tira la tranca, como dicen, la mola que tumba al Genaro,
Y entonces esto cambia la situación ahora porque suena contraproducente. ¿Cómo va este hombre a hacer esta declaración? Se hallen en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Él no dijo una pruebita, ni una prueba, ni algunas pruebas. Él dijo en diversas pruebas. En otras palabras, muchas pruebas de diferentes clases. No son todas iguales. Las pruebas que vienen a nuestra vida, a veces es la enfermedad, a veces es uno, a veces es la mujer, a veces son los hijos, a veces son los nietos, a veces es en la iglesia, a veces es un hermano, a veces son los amigos, a veces son los vecinos, a veces es un accidente automovilístico, a veces que nos quedamos sin trabajo. Cuántas diferentes crisis, problemas, tentaciones, luchas, dificultades vienen a la vida del ser humano. Y aquí está diciendo nuestro hermano Jacobo, yo quiero que ustedes se gocen. No solamente se gocen, tengan sumo gozo, mucho gozo cuando se encuentren en diferentes y difíciles pruebas. Óyeme, qué reto nos ha tirado, qué curva. ¿Qué tú crees de eso, Raquel? La verdad es que es contraproducente lo que él está diciendo desde el punto de vista material, carnal. A nadie le gusta que le vengan problemas. Y déjame hacer una aclaración, las pruebas no son un castigo de Dios. Algunas veces la gente cuando se ve en una crisis, en una situación difícil, piensa que Dios lo está castigando, pero las pruebas no son un castigo de Dios. Fíjense que las pruebas lo mismo le vienen a la gente buena que a la gente mala, a la gente que le son fieles a Dios como a los que no le sirven al Señor. Las pruebas son parte de la vida. Y las pruebas el Señor las permite con ciertos propósitos. A través de la prueba, Dios va a perfeccionar nuestras vidas, va a probar nuestra fe, va a hacernos crecer en el nivel espiritual. Hay unas razones por las cuales Dios las permite. Pero cuando el apóstol Santiago dice que tengamos por sumo gozo, que nos gocemos al máximo, naturalmente que no puede referirse a que uno le guste que le haya venido un problema. Seamos masoquistas. Sí, nadie quiere que las cosas le salgan mal. Entonces, como cuando uno tiene un problema se va a poner bien contento, ay, qué bueno que todo me sale mal. No. Que venga el próximo. Esa no es la idea, sino que nosotros como cristianos, ahora después que terminemos el estudio, porque todavía no hemos entrado en eso, cuando veamos lo que Dios hace a través de la prueba, cómo nos ayuda a nosotros levantarnos espiritualmente, fortalecer espiritualmente, cuando viene la prueba, que uno se goce en lo que va a ser el resultado de esa prueba, lo que va a suceder a causa de esa prueba. Entonces, como decía el apóstol Pablo, no vivimos por vista, no por lo que se ve, sino por la fe. Nosotros no podemos decir, Santiago se volvió loco ayer, decir que nos pongamos muy contentos cuando vienen los problemas. No se volvió loco, es que él tiene un punto muy importante que nos quiere dejar entender en las próximas frases, las vamos a estar estudiando, y hay un motivo por el cual uno se puede alegrar. Fíjese que en todas las circunstancias de la vida hay algún motivo. Como decía el salmista David, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios que todavía hay por qué alabarle, todavía hay razones. Aún en medio de los problemas hay razones para uno poder gozarse. Amén. Y entonces cuando miramos esto, no es que vamos a ser masoquistas, deseosos de que nos duela, de que las cosas nos vayan mal para gozarnos, sino que el gozo viene por esta razón. Primero, tiene varias, pero la primera es sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes le han pedido paciencia al Señor? Sí, yo lo sé. Señor, dame paciencia. Y tiene una discusión con el marido y dice, Señor, dame paciencia. Tiene algo con los hijos, Señor, dame paciencia. Y la cosa es que uno no sabe a veces que quizás estás pidiendo equivocadamente, porque para que Dios te dé paciencia,
te va a permitir una prueba, una lucha, una dificultad, algo. Él no lo hace, Él lo permite. Pero en su permisión, cuando vienen estas cosas, no son para hacernos sufrir, ni ponernos tristes, ni para destruirnos menos. Es para producir en nosotros un fruto que Él desea ver. Y el primer fruto que quiere ver es la paciencia. Ustedes recuerdan los 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia. Hay que tener paciencia unos con otros, hay que tener paciencia en la casa, hay que tener paciencia en el trabajo, hay que tener paciencia cuando estás manejando, hay que tener paciencia cuando estás pregando con el celular, hay que tener paciencia para todo. Y Dios quiere obrar en ti para crecer esa paciencia, para ir moderando y perfeccionando esa paciencia. Y se va a coger trabajo, no se desarrolla de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en un año. Esto es un proyecto de toda la vida que Dios va a estar trabajando en ti para ir perfeccionando nuestro carácter y llevándonos a tener paciencia para trabajar con los otros. Y déjeme decirle, aunque es incorrecto, pero a veces necesitamos paciencia hasta para con Dios. Porque a veces creemos que Dios está ahí para hacer lo que nosotros pedimos cuando nosotros decimos, y cuando Él se tarda o cuando no nos da lo que queremos, nos impacientamos hasta con Dios. Bueno, la cosa es que tenemos que tener paciencia y esperar en el Señor. ¿Se recuerdan el corito? Difícil sé que es. La mente dice, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Cantar ese corito para aprender a tener paciencia con Dios, con mis semejantes, con los niños, con todos. Paciencia. No va a ser fácil. Tú estás pidiendo paciencia. Prepárate. Esta es una gran verdad. Y él usa la expresión, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que también la fe está siendo probada. En medio del problema, Dios está probando la fe. Hay veces que uno cree que tiene fe. Y hay personas que hasta dicen, yo tengo una fe tan grande. Bueno, es fácil tener fe cuando tenemos todo lo que necesitamos. Es fácil confiar en Dios cuando todo va como a nosotros nos gusta, pero cuando las cosas se viran al revés, cuando yo quería una cosa y en vez sale lo contrario, ahí es que empieza a salir lo que de verdad está dentro de uno. Entonces, si de verdad hay una fe grande, cuando viene el problema, uno se agarra de Dios. En vez de cuestionar a Dios, ¿por qué Dios permite esto? No cuestiones a Dios. Cuando viene el problema, pídele a Dios que te dé fuerza, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te dirija, qué es lo que tienes que hacer, pero no empieces a pelear con Dios. Tú tienes que confiar que Dios es bueno, Dios tiene buenos planes para ti. ¿Por qué salió todo esto al revés? Bueno, el por qué no lo sabemos, pero yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios tiene un plan y un propósito. Yo no entiendo lo que está pasando ahora, pero yo sé que Dios sí sabe el porqué de lo que está pasando ahora. Si esa confianza y esa fe en Dios es fuerte, va a ser probada en medio del problema. Aunque tú digas y te creas que tienes una fe muy grande y que tu fe es firme, si cuando viene el problema tú te desalientas, tú estás todo triste, estás desesperado y en tu oración, en vez de alabar a Dios, como decía el salmista, espera en Dios que todavía tengo por qué alabarle. En vez de alabar a Dios, estás peleando con Dios. Señor, pero mira que esto, pero ¿cómo tú permites esto? Pero Dios mío, esto no puede ser. Entonces quiere decir que tu fe no estaba tan fuerte, nada. Tu confianza en Dios no era tan firme, porque el problema te confundió. Entonces, los problemas, él dice que hay diversas pruebas. Los problemas pueden ser muchas cosas. Quizás todos los problemas son pruebas o todas las pruebas son problemas. Vamos a ver cuál de los dos es que está correcto. Las pruebas son un problema, pero no todos los problemas son pruebas. ¿Sabe por qué?
porque algunos problemas nosotros no los buscamos. Algunos problemas han sucedido por errores que nosotros cometemos, por cosas que dijimos que no teníamos que haber dicho, por cosas que hicimos que no debíamos de haber hecho, y no podemos decir, ay, qué prueba estoy pasando. No, estás pasando las consecuencias de tus malas acciones o de las palabras indebidas que hablaste. Así que no todos los problemas son una prueba. Algunos problemas nosotros no los buscamos y debemos de tener cuidado de no buscarnos problemas. Eso debiera de ser algo, una meta, que yo dijera, yo no voy a provocar mis propios problemas. Pero una prueba es un problema que te llegó sin que tú lo buscaras. Una enfermedad del momento, que te quedaste sin trabajo y las finanzas, todo se está mal, se rompió el carro, se enfermó un hijo, alguien... Esas son las pruebas, las cosas que sucedieron así de momento, sin ninguna razón obvia o previa que uno hubiera ocasionado. Cuando llega algo inesperado, dice el apóstol Santiago, tengan por sumo gozo. Hay otro verso en que él dice, no se sorprendan por el fuego de prueba. La prueba no nos debe tomar de sorpresa a nosotros. No te sorprendas que las cosas salieron así. El fuego de prueba que ha venido. Sí, no te sorprendas, pero aquí dice, ten mucho gozo. Cuando las cosas te salen mal, en vez de concentrarte en lo mal que está pasando, concéntrate en Dios. Dios se va a glorificar aquí. Yo voy a crecer espiritualmente, mi fe va a ser fortalecida y eso me ayuda a sentirme calmada y seguir esperando en el Señor. Como decía el coro que mi esposo estaba mencionando, es muy difícil y la mente trata de confundirse, pero yo, dice el coro, esperaré y esperaré pacientemente. Amén. Y a veces no es solamente las cosas que hacemos, sino también las cosas que dejamos de hacer. Dejamos de atender a un problema o una situación que requiere atención. Dejamos de comunicar cuando la comunicación es tan importante. Dejamos de pagar unas cuentas y eso nos trae ciertos problemas. Dejamos de cambiarle el aceite al carro y de hacer ciertas cosas que trae consecuencias. Así que hay diferentes cosas, de cosas que uno hace y cosas que uno deja de hacer, que uno necesita atender para tratar de evitar estas cosas. Pero la cosa es que, sea por una razón o por otra, todos nos encontramos en diversas pruebas, diferentes clases de pruebas. Y cuando tú crees que las cosas están apretadas, viene el coronavirus por ahí. Y después viene el otro problema social que se ha desarrollado. Y quién sabe qué estará al virar de la esquina. La cosa es que uno debe estar preparado. Problemas van a venir. La vida es parte de los problemas que le vienen a uno. Uno tiene que aprender a aceptarlo y cogerlo como un reto de ver cómo yo voy a superar esto, cómo yo voy a confiar en el Señor para seguir adelante. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Se va a coger concentración, se va a coger pensar y trabajar y también orar, buscar dirección de Dios. Uno de los problemas que tiene mucha gente es que tratan de resolver sus problemas totalmente por su cuenta y se olvidan de Dios. Y entonces, cuando las cosas van mal, entonces, Señor, ¿por qué tú no me...? Bueno, es que tú no me buscaste, no me pediste, no me consultaste, pues entonces ahí tienes. Pero si nosotros aprendemos a buscar a Dios, a esperar en Dios, a confiar en Dios, las cosas pueden ser muy diferentes. No quiere decir que no va a venir prueba y que las pruebas a veces no van a doler. Vamos a tener estas dificultades, pero va a ser más probable la victoria, la ayuda, la bendición, el ánimo. Mi mentalidad va a ser diferente si el Señor está conmigo en el asunto. Yo creo que necesitamos confiar en el Señor, agarrarnos del buscarle a Él, porque Él es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestra ayuda en la tribulación, lo necesitamos. Y Él dice, si me buscas, me hallarás, especialmente si lo buscas de todo corazón. Eso es importante.
Pero entonces si estamos trabajando para producir paciencia, la paciencia podemos ponerlo, permítame, ponerlo de esta manera, es como un músculo, los músculos del cuerpo que uno desarrolla. ¿Cómo uno lo desarrolla? Haciendo ejercicio, sentado en un asiento, leyendo libros, jugando en la computadora, mirando televisión, no se desarrolla ningún músculo. Para desarrollarlo hay que caminar, hay que levantar cosas, hay que hacer fuerza, hay que moverse, hay que hacer algo para ejercitar esos músculos, ponerlo en acción, en función para que se pongan fuertes. Y entonces encontramos a los atletas que quieren ser superiores en este área o en aquel, y ellos entonces se enfocan en unos ejercicios violentos, fuertes. Van poniendo su cuerpo en unas cosas que les duele, que demanda, que exige, que los deja sin respiración, sin hálito, y ellos con gozo le dan más todavía. ¿Por qué? Porque ellos quieren poner sus músculos en la mejor condición posible para resistir, para superar, para ir más allá de lo normal. Y la fe, para desarrollarse, también necesita ser probada, pasar por dificultades y situaciones donde los músculos de la fe se desarrollen y uno se ponga fuerte. Y mientras más dura sea la adversidad y la dificultad, más fuerte va a ser la fe de uno cuando uno aprende a colocarla debidamente en el Señor y en su palabra. Se va a coger trabajo, sacrificio, esfuerzo, ejercicio, y a veces va a doler los músculos, te va a sentir débil, a veces va a parecer que no puedes, pero eso es todo parte del proceso. Pero la determinación de seguir hacia adelante hasta vencer es importante. Mira cómo lo pone Santiago aquí, pero que la paciencia tenga su obra completa. La paciencia tenga su obra completa, llegue a su máximo, para que sean completos y cabales o maduros, no quedando atrás en nada. En otras palabras, no pares, no te rindas. Hay gente que se van al gimnasio y después de 2 o 3 días dicen, ay no, eso es muy duro, me duelen los músculos, me duele, y paran. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los poquitos que desarrollaron se pierde otra vez, vuelven a su estado de inercia. Pero si continúan, me duele, pero tengo que seguir. Y es más, que no solamente que voy a hacer, voy a ir un poquito más allá, voy a hacer un poco más duro, un poco más de trabajo. Y cuando uno se va esforzando, llega el tiempo donde ya no duele, sino que uno siente la fuerza y la vitalidad. Y estas cosas, en vez de debilitarte ahora, te hacen más fuerte, porque te han desarrollado a un nivel donde tú sabes soportar la prueba, tú sabes qué es lo que tienes que hacer cuando viene la crisis, tú sabes cómo clamar al Señor y ver la mano de Dios obrando en tu situación. Es una situación donde tú ves que Dios está operando en ti, ayudándote a superar. Él no te va a resolver todos los problemas, pero te va a ayudar a encontrar la fe y la fortaleza para desarrollarte al punto donde tú tengas la victoria. Fue con la ayuda de Él, pero tú hiciste tu parte para poder vencer. Así que no te rindas, deja que la fe, la paciencia tenga su obra completa, llegue al máximo de lo que Dios quiere que tú tengas en tu fe y en tu paciencia. Mientras estabas hablando, yo estoy pensando que el apóstol Pablo en una ocasión dijo que hay una gran batalla entre la carne y el espíritu. Y yo creo que en medio de las pruebas esta batalla se activa, porque la carne tiende a desesperarse. La carne es la que tiende a dudar de por qué Dios, si es que Dios no me está oyendo, Dios no le importa lo que a mí me pasa. Esas son las reacciones de la carne. Pero el espíritu conoce y sabe que Dios es bueno, sabe que Dios te ama. Entonces, ahí es que uno tiene que lograr que el espíritu venza a la carne.
Y en vez de uno lamentarse o en vez de uno desalentarse totalmente, uno siga agarrado de Dios y confiado en el Señor. Porque esperar no quiere decir estar desesperado. Esperar es esperar pacientemente, que es lo que dice aquí, tenga la paciencia su obra completa. En medio del problema, casi siempre uno se desespera. Y uno quisiera que las cosas se resuelvan rápido. Mientras más largo sea el tiempo de que tenemos que estar en ese problema, más difícil es. Es muy difícil mantenerse tranquilo. Quizás en el primer momento tú te sobrepones y dices, no, yo confío que Dios está conmigo, pero tú estás esperando que rápido Dios va a hacer algo. Entonces pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y tú empiezas a pensar, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó aquí? Acuérdate que la Biblia dice que la prueba de la fe es la que produce la paciencia. Tu fe está siendo probada. Dios está probándote a ver si es verdad que tú puedes confiar en Él en el primer día, en el segundo, en el quinto, en el 10º, en el día número 20 y el problema no se ha resuelto. Si todavía puedes mantenerte tranquilo. Entonces esa paciencia es porque esperaste día tras día. Esa paciencia tiene la obra completa en ti. Produce lo que Dios quería sacar de ti, un poco más de madurez. Entonces la prueba va a resultar en que tú eres una persona más madura espiritualmente, en que tú eres una persona que está más confiado en el Señor, porque tú no puedes decir nada a menos que tú hayas pasado por una situación. Tú ves a otra persona sufriendo en un problema y tú le dices, ay, no te preocupes, eso no es nada. Y la persona te mira y te dice, claro, como no eres tú no sabes lo que yo estoy pasando. Pero cuando tú pasaste el problema y lo luchaste y ves a otra persona luego, tú te compadeces y dices, wow, me recuerdo cuando yo estaba pasando eso. Quiere decir que ya hay una madurez, ya hay un entendimiento, ya la fe está más fuerte, más firme. Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Uno de los motivos es que tú puedas ayudar a otra persona, pero el primer motivo es que tú crezcas espiritualmente. Lo primero que Dios está tratando es con nosotros mismos. Dios nos quiere perfeccionar. Y nosotros pensamos, ya yo estoy bien, ya yo conozco mucho de la Biblia, ya yo llevo muchos años en la iglesia, me creo yo que no me hace falta nada. Pero Dios mira desde arriba y dice, oh no, te falta mucho todavía. Deja que venga la próxima prueba, entonces tú te vas a dar cuenta. ¿Sabes que la prueba nos ayuda a nosotros a darnos cuenta en qué nivel espiritual estamos? Sí, Señor. Porque a veces estamos engañándonos a nosotros mismos, creyéndonos que somos súper espirituales, y cuando llega la prueba es que se revela de verdad en qué nivel estamos, porque nos desmoronamos todo, como dice el refrán, nos hagamos un vaso de agua. Eso mismo quiere decir, y Dios permite diversas pruebas. Diversas quiere decir varias, diferentes, en diferentes ocasiones. Cada vez que te venga un problema que tú no te lo buscaste, levanta tus ojos al cielo, dile, Señor, ayúdame, dame entendimiento, ilumíname qué yo debo de hacer, guíame y dame paz. Yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me amas. Nunca dudes de la bondad del Señor, porque eso es lo primero que el diablo trata de ponerte. El diablo quiere ponerte en contra de Dios, como le hizo a Eva. No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen eso, ustedes van a ser igual que Dios. El diablo quiere que nosotros pensemos mal de Dios y por lo tanto no nos sometamos a Él ni le tengamos la confianza. Pero tú no te puedes dejar engañar de nada de lo que te venga a la mente en el momento de los problemas. En el momento de los problemas, cierra tu mente a todo lo que está entrando y agárrate de la palabra de Dios. Yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que esta prueba se va a terminar, esto se va a acabar. Y eso es lo mejor que nosotros podemos pensar, que la prueba no va a durar para siempre. Va a llegar el momento en que se va a acabar. Amén. Y yo no sé cómo será con todos ustedes y contigo, pero yo puedo decir, porque lo he analizado,
que a veces me viene una crisis, una dificultad, una prueba grande y yo como que me pongo serio, busco del Señor, sé que necesito ayuda, clamo, estudio, analizo, miro a ver cómo, hasta encontrar una solución a ese problema. Sin embargo, hay cosas más pequeñas que me fastidian y me molestan de una forma que ni busco a Dios, yo quiero que eso se resuelva ya. Y reacciono como si, porque esto me está pasando y yo no me gusta esto, yo debía haber vencido esto ya, yo no me quiero estar otra vez con este problemita. No sabemos a veces con los más pequeños y los más grandes los manejamos mejor. Pero la cosa es aprender cómo usar la fe en las grandes y las pequeñas. Exacto. En toda circunstancia, en toda situación, yo aprender cómo confiar en el Señor, cómo resistir la obra del enemigo, cómo resistir la debilidad de la carne, cómo resistir los ofrecimientos del mundo y los malos ejemplos del mundo para yo hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y todavía estoy trabajando sobre estas cosas en mi vida, que yo necesito mejorar y cambiar. ¿Y hasta cuándo será? Hasta que me muera. Porque mientras estemos en vida, vamos a estar confrontando estas cosas. Ese debe ser el propósito de las diversas pruebas. Porque si con una prueba Dios pudiera arreglarlo todo en nuestra vida espiritual, Él lo haría. Pero no es así. Y entonces Él manda diversas, diferentes, variedad de situaciones en el proceso de la vida, en la jornada que nosotros llevamos, la cantidad de años que nos toque vivir. Van a venir diferentes pruebas. Y en cada una el Señor está haciendo algo y nosotros quizás vamos creciendo un poquito más. Lo que tú estabas hablando de que algunas veces las cosas grandes uno las soporta mejor, pienso yo que es que uno está como preparado para eso. Uno sabe que cuando pase algo terrible nos agarramos de Dios y las cosas pequeñas nos cogen de sorpresa. No esperaba que esto sucediera y entonces se le vuela a uno la cabeza como una cosa pequeñita. Quizás puede ser eso, pero la prueba viene de momento. Santiago dice cuando se hallen en diversas pruebas. Va a llegar en cualquier momento, no trae aviso, no viene una nota diciendo prepárate que al fin de la semana o empezando el lunes va a pasar algo. No hay un anuncio, la prueba llega de sorpresa. Y cuando llegue la prueba, sea grande o sea chiquita, ahí hay una prueba que Dios quiere hacer de tu fe y ahí hay un proceso para tú madurar en un cierto área de tu vida. A veces uno ha logrado algo bueno en una de las pruebas, cuando viene la próxima prueba, quizás varios meses después o un par de años después viene otra situación. Al día después. Dios está bregando por nosotros. Acuérdense que Dios nos ama y la Biblia dice que al hijo que ama también castiga. Al hijo que ama lo prueba y lo disciplina. Las pruebas son una forma en que Dios está moldeando nuestra vida, porque el propósito final dice para que sean completos y cabales sin que les falte ninguna cosa. Así que Dios quiere, el apóstol Pablo lo explicó, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente hasta llegar a ser como Cristo. Y bueno, si nos vamos a medir, nos falta mucho. Cuando miramos cómo es el Señor y nos miramos cómo somos nosotros, nos falta mucho. Y como nos falta, tenemos que reconocer que el Señor no nos resuelve todos los problemas. A veces Él permite que nosotros tomemos la batuta, el control y hagamos ciertas cosas para lograr la victoria. Porque nosotros vamos a crecer por las acciones y medidas que nosotros tomemos en fe, creyendo que con la ayuda de Dios vamos a tener la victoria. Hay veces en Israel que Dios le dijo, ustedes se van a parar allí, pero ustedes no van a tener que pelear porque yo voy a pelear por ustedes. Y en esa ocasión Dios ganó la batalla sin que ellos tuvieran que sacar una espada, sin que tuvieran que tirar una flecha.
Dios les peleó la batalla y les dio la victoria. Pero vieron otras veces que ellos tenían que pelear. Y una vez Josué tuvo que decir, Señor, dame un poco de tiempo, que el sol se detenga aquí por un rato, en lo que nosotros terminamos este conflicto. Y Dios le dio lo que le pidió, que fue algo fenomenal. Pero entonces demuestra que aunque el sol se detuvo, él tuvo que seguir batallando, el ejército tuvo que seguir peleando hasta que obtuvieran la victoria. Y a veces eso pasa con nosotros. Dios nos ayuda, Dios está ahí, Dios está pendiente, pero tú tienes que pelear, tú tienes que tomar ciertos pasos, tú tienes que tomar ciertas decisiones. Es tu deber, es tu responsabilidad, es tu fe la que se está probando y tú tienes que mantenerte firme, confiando que aun cuando a veces las cosas se ven gris, casi negras, las cosas se ven imposibles, pero tú crees que para el que cree todas las cosas son posibles, por lo tanto no desmaya, sigue golpeando, sigue tratando, sigue buscando, sigue luchando, pensando que la victoria te es segura. No va a ser fácil, pero esto no es un asunto de que sea fácil para que yo gane fácil, no, es que yo me fortalezca y me haga más fuerte a través de estas pruebas y dificultades. Así que nosotros tenemos que pedir, pero mira cómo continúa él diciendo aquí, que es algo muy significativo. Esto requiere sabiduría, que yo piense, que yo busque dirección, que yo tome pasos informados y correctos, algunos conforme a la palabra de Dios, otros conforme a un estándar interno que nosotros tenemos de conducta y forma de hacer las cosas. Y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría para confrontar esta crisis, este problema, esta tentación, esta dificultad, si a usted le falta sabiduría, dice, pídesela a Dios, pídela, es tu derecho pedir. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se le responderá. Esa fue promesa del Señor Jesucristo y su palabra es fiel y verdadera. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Pida con fe, pida sabiduría de parte de Dios, porque Él da a todos con liberalidad y sin reprocharle, y te será dada. Eso es un asunto de fe también. Pero Él dice que Él te dará la sabiduría. Tú le pides, Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito saber cómo manejar esta situación. Yo necesito que tú me des la palabra que yo voy a hablar para corregir esto. Yo pido que tú intervengas y me ayudes para que yo sepa cómo me voy a comportar, cómo voy a hablar, cómo voy a actuar para ganar esta situación. Y entonces tú le pides sabiduría y Dios dice, yo te voy a dar sabiduría si tú la pides. Me está curioso que Santiago no dice, pídele a Dios que te quite la prueba. Fíjense, estamos hablando de las pruebas desde el principio y cuando llega el momento de cómo orar, dice el que le falte sabiduría. En otras palabras, si te estás sintiendo desesperado, angustiado, deprimido, es por falta de sabiduría. Porque si tuvieras sabiduría, tú sabrías que Dios está contigo, te mantendrías tranquilo. Entonces necesitas que Dios te ayude a ver las cosas de otra manera. Entonces a veces nosotros nos tenemos tanta pena de nosotros mismos que queremos que Dios nos quite todos los problemas para que todo nos vaya bien. Y el apóstol lo que está diciendo es pídele sabiduría a Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este momento? ¿Qué es lo que es la mejor forma de actuar? Dios te va a dar gracia, te va a dar sabiduría para tú bregar con tu situación. Y eso me recuerda la vez que los discípulos los metieron presos por estar predicando. Y cuando los fueron a soltar, dice que los azotaron y les prohibieron que siguieran predicando en el nombre de Cristo. Y cuando ellos salieron y se reunieron con los demás, la Biblia dice que se reunieron a orar. Y no le pidieron al Señor que castigara a aquella gente por haber sido tan crueles. No le pidieron al Señor que quite los estorbos y los obstáculos.
le pidieron al Señor que les diera fortaleza para ellos seguir predicando con denuedo la palabra del Señor. En otras palabras, hay un egoísmo en nosotros de querer que todo nos vaya bien y de sentirnos como el niño mimado que tiene que estar y que Dios no tiene que estar meciendo en una máquina. Nosotros necesitamos darnos cuenta que nosotros somos fuertes, Dios nos ha hecho fuertes, Dios espera que nosotros luchemos en esta vida. Y es nuestra parte en la vida comportarnos debidamente. Entonces pedirle al Señor, Señor, dame la fuerza, Señor, ayúdame. Si te sientes muy triste, pues díselo al Señor, Señor, me siento bien deprimido, quítame esto y ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Dame la fortaleza que yo necesito para confrontar mi situación, porque me siento así. Así tú puedes ser sincero con el Señor, pero no que esperar que Dios te coja pena y te quite todo de delante, porque tú eres el niño lindo que Dios tiene que estar protegiendo así. Entonces, cuando nos comportamos de esa manera, no pasamos la prueba. La fe está siendo probada. Y cuando nos cogemos pena de nosotros mismos, nada más podemos llorar por el problema que tenemos y no sabemos cómo salir de ahí, estamos fracasando en la prueba. Si tú quieres pasar la prueba correctamente, abre tus ojos, pídele sabiduría al Señor para que Él te ayude a ver las cosas en la forma en que Él las ve y darte cuenta que Dios tiene un propósito con tu vida. Y permitió esa prueba por tu bien, no lo hace para destruirte, lo hace por tu bien, para que tú te fortalezcas, para que al final, dice, seas perfecto y cabal y no te falte nada. Dios no quiere hijos todos arruinados, deprimidos, hechos etcétera. Dios quiere hijos fuertes, Dios quiere hijos valientes, Dios quiere hijos que saben hacerle frente a la vida, no que se asustan y están que no quieren hacer nada, sino gente de valor. Yo me imagino cuando miro la vida de David, cuando era joven, se le ungió para ser el próximo rey, pero era un muchacho todavía. Yo no sé qué estaría viniendo a su mente, pero le vino una prueba un día. Estaba en el campo pastoreando las ovejas de su padre, los que tenía allí, y se le aparece un león joven, y viene a tratar de cogerle una de las ovejas, y él se llenó de valor y de fe y de confianza. Si Dios me ungió para rey, este león no me puede matar. Dios tiene un propósito con mi vida. Y fue y confrontó el león y le quitó la oveja y mató al león. Pero entonces más adelante viene un oso, un poco más grande, un poco más temible quizás, pero de todas maneras él lo confronta porque ya confrontó el león, y la fe que adquirió peleando con el león le sirve ahora para confrontar el oso, y venció al oso. Por lo tanto, cuando viene el gigante Goliat, él no está atemorizado, ni él dice, si yo pude vencer al león y pude vencer al oso, carne de pincho. Así que vamos a seguir adelante, voy a ir hacia adelante porque Dios está conmigo y me va a dar la victoria. Hoy le dice al gigante, Dios te entregará en mi mano y yo te venceré y le daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Ay, 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 para un muchachito joven estar haciendo una declaración así con un hombre gigantesco y guerrero, es un atrevimiento grande. El gigante se echó a reír a carcajadas. Pero no es un atrevimiento, es una confianza, es fe en que si Dios lo ungió y lo separó y lo llamó, Dios tiene un plan con él, y el diablo, ni el gigante, ni el oso, ni el león pueden robarle la victoria que Dios tiene para él. Por lo tanto, adelante, vamos para adelante porque Dios tiene planes con mi vida. Amén. ¿Y tú sabes que Dios tiene planes con tu vida? Sí, Señor. La Biblia dice, yo sé los planes en Jeremías que Dios tiene para ti, planes de bendecirte y de darte la victoria, de ayudarte para que tú seas vencedor. Dios tiene buenos planes para ti, que vienen pruebas y dificultades, sí, todo eso es solamente una preparación para hacer algo más grande más adelante. Y Él quiere que tú demuestres tu fe
en estas áreas pequeñas que tú estás confrontando ahora. Y según van incrementando y poniéndose más fuerte, tu fe también vaya creciendo para que cuando llegue una batalla grandota, tú digas, el Dios que me ayudó allá, me va a ayudar aquí también. ¿Tú puedes creer eso? ¿Puedes confiar en el Señor? Dios tiene un plan con tu vida y lo va a llevar a cabo de alguna manera u otra, pero la mayoría de las cosas que va a utilizar son pruebas, luchas y dificultades para que tú aprendas a confiar en Dios y superar estas pruebas, confrontar al mismo enemigo. La Biblia dice, acércate a Dios, resiste el diablo y el diablo es el que tendrá que huir de ti. Amén. Hay una sola cosa más que yo quería enfatizar antes que se nos termine el tiempo, y es que el enemigo es el que le gusta hacernos sufrir. El enemigo le gusta vernos sufrir y llorar y lamentarnos. Cuando viene una prueba, Dios no está haciendo eso para hacerte sufrir. Al contrario, Dios está haciendo eso para fortalecer tu fe y para que tú madures en tu vida espiritual. Si tú tienes eso claro en tu mente, tú te agarras de Dios, le pides fuerzas a Dios y no le das el gusto al diablo de que te vea triste, llorando y deprimido. Cuando tú te dejas llevar de esos sentimientos y te pones a llorar con pena de ti mismo y qué sé yo, el diablo está divertido, pero está contentísimo porque está logrando su propósito de hacerte sufrir. Si tú en vez, aunque las lágrimas se te quieran salir, tú te agarras de Dios y le dices, Señor, ayúdame, muéstrame qué es lo que yo tengo que hacer, dame el valor, dame la fortaleza. El Señor te fortalece, el Señor te ayuda y el Señor te ilumina para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer y el diablo queda derrotado. Porque el diablo siempre está buscando la forma de meterse y la forma de arruinarte. No le des gusto, no lo complazcas en nada. Si es lo que quieres hacerte sufrir, pues no sufras. Agárrate de Dios, mantente firme. Si es lo que quieres verte llorando, no llores. Sécate esas lágrimas y dile al Señor que te dé la fuerza. Y así tú estás ganando, fortaleciendo la fe, madurando espiritualmente y al mismo tiempo derrotando al enemigo. Y es necesario que en todo el proceso mantengas tu fe y tu confianza en el Señor. Fe es la clave para la victoria. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No va para ningún sitio, no es estable, no va a poder mantenerse firme. ¿Por qué? Porque no tiene fe, no confía en Dios. No confía en los planes que Dios tiene para darte la victoria. Y si tú estás siempre declarando derrota y pena y que yo no puedo, que yo no sirvo, y estás declarando todo lo que el enemigo te pone en la mente, entonces eres una persona de doble ánimo, inconstante en tus caminos. Y eso te va a robar la oportunidad de tener la victoria. Pero yo no vengo a decirte que tú eres inconstante. Yo vengo a decirte que tú puedes tener la fe para mover esos montes. Que el Señor te llamó a no ser un derrotado, sino un vencedor. Estar arriba y no abajo, ser cabeza y no cola, para que tú seas de bendición y no uno que sea de confusión. Porque tu fe está firme en el Señor. Pero es que ya empecé mal, las cosas están al revés. No importa, si tú te paras ahora y dices, Señor, de aquí en adelante yo voy a poner mi fe en ti, yo me voy a agarrar de ti, yo voy a tratar una vez más, y tú haces el intento, Dios va a estar ahí para levantarte y darte la victoria. No vas a ser derrotado. Dios te va a dar, no importa en qué etapa tú estés, Dios te puede levantar y dar la victoria si tú le enseñas que tú tienes la fe. Dios puede obrar y mover ese monte. Quiere decir que de ahora en adelante puede haber un cambio en ti. Aunque hasta ahora te hayas dejado derrotar en algunas ocasiones, tú puedes hacerte el propósito de ahora en adelante voy a estar más firme. De ahora en adelante, o sea, no pienses en el pasado, vamos a mirar el futuro. Esta palabra ha llegado a ti hoy con un propósito y no es casual que tú estés escuchando este programa.
El Señor quería decirte esto hoy. Amén. Él te va a fortalecer. Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Solo tienes que pedírsela. Tienes que dejar de estarte cogiendo pena de ti mismo y darte cuenta que Dios te ha hecho fuerte y te ha capacitado con todo lo que tú necesitas para vencer en el nombre de Jesús. Y si tú estás pasando alguna situación difícil, si hasta aquí la lucha ha sido muy fuerte y a veces te parece que no puedes soportar más, quién sabe si a causa de esta pandemia que pasó has estado sin trabajo y las cosas financieramente están muy mal y tú empiezas a preocuparte y qué voy a hacer y cómo voy a resolver. Agárrate de Dios, pídele dirección de Dios, pídele a Dios, dame sabiduría para yo saber qué puedo hacer, enséñame dónde está el camino, porque Dios abre caminos en medio del desierto, en medio de la sequedad. Si tú no le ves salida al asunto, pregúntale a Dios. Dice Santiago, pídale a Dios, es que necesitamos orar más. Acércate a Dios, Él tiene la respuesta. Y cuando tú pones tu vida en las manos del Señor, Dios comienza a hacer milagros. Dios comienza a hacer lo que tú no puedes hacer. Tú debes de hacer todo lo posible, pero Dios hará lo imposible. Déjalo en las manos del Señor, pero tranquilo, no con esa tristeza, lamento ni queja. Déjalo en las manos de Dios con fe, con confianza. Yo sé que Dios se va a levantar. A un Job, cuando lo había perdido todo, dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y yo lo veré, que en esta mi carne yo veré a Dios. Tienes que tener la fe que Dios está contigo y las cosas van a cambiar. Aunque todo se vea mal, acuérdate que no andamos por vista, andamos por fe. Y tu fe está siendo probada por la situación adversa que está sucediendo. Queremos orar contigo y pedirle al Señor que te dé la fuerza y que te ayude a caminar firmemente aunque estés en medio de una prueba. Y sobre todas las cosas, que el Señor nos enseñe cómo podemos gozarnos, sentir un gozo máximo a causa de esta prueba. Porque el Señor le decía a los discípulos, bienaventurados son ustedes cuando les digan toda clase de mal. Vuestro galardón es grande en los cielos. Piensa cuál va a ser el resultado. El Señor tiene galardones, el Señor va a premiar tu fe. Y dale gracias al Señor y gózate en el Señor, aunque todavía el problema no se haya resuelto. Dentro de ti, gózate, porque Dios está contigo. Y eso nos lleva a un último punto que lo voy a traer rapidito. No voy a dialogar o tratar mucho sobre esto, pero para darle la conclusión de vida que Santiago estaba dando aquí. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Si tú perseveras, te mantienes fiel, te mantienes firme, honras al Señor. Dice, porque cuando haya sido probado, y todos somos probados, cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ni tú, ni yo, ni Raquel sabemos cómo es esa corona, qué corona es. Solo sabemos que aquí dice, se le dará la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que perseveran, a los que mantienen su fe y su confianza en el Señor. Así que yo quiero decirte que no es solamente pasar la prueba y tener fe, es que cuando tú le demuestres a Dios tu fidelidad, tu fe, tu confianza y sales al otro lado, cuando haya sido probado recibirás una corona que Dios tiene para ti. ¿Quieres la corona? Pues tienes que ser macho, tienes que ser una mujer de Dios. Mantente ahí firme, fiel, confiando en el Señor, porque no hay solamente una promesa de bendición, hay una corona de vida que Dios quiere dar. Y a mí me parece que la corona de vida es más que una coronita que tú pongas en la cabeza. Es que Él te coronará de una vida abundante allá por la eternidad de victoria, porque aprendiste a superar y a vencer y mantener tu fe y tu confianza en el Señor. Dios tiene algo más para ti. No te dejes vencer, no te dejes robar. Sigue declarando tu fe en el Señor Jesucristo
y Él tiene una victoria grande para ti. Ese es mi deseo. Dios te bendiga. Cuando yo tuve mi cirugía 2 años y medio atrás y me encontré la última noche antes de entrar a la cirugía de pecho abierto, de corazón abierto, de momento Dios me permitió ver una revelación y yo miré así en el cuarto y vi miles de fuentes alrededor de mí echando agua, miles de ellas. Yo entendí sin preguntar que eran miles y de momento me vino la explicación. Estas son las oraciones de aquellos que están clamando por ti en este momento. Y después yo aprendí que desde Nueva York a California, a España, a Cuba, a Puerto Rico, Santo Domingo, México, de todos los Estados Unidos, había gente orando por mí, miles de personas. Y eso me dio una fortaleza, un ánimo, un gozo, saber que Dios tiene un pueblo que sabe apoyar en la oración. Agradecemos a todos los que se han conectado en esta noche con nosotros, todos los que han sacado este tiempo para estar junto con nosotros. Gracias, mis queridos hermanos. Para nosotros es un gusto llegar hasta sus hogares y compartir la palabra del Señor. Amén. Esperamos que usted aprenda de esta lección y ejerza su fe y nos cuente si Dios le ha dado alguna victoria, algún milagro, alguna provisión. Déjenos saber para nosotros testificarlo y dar gloria a Dios, porque Dios es bueno y Dios es fiel. A su nombre, gloria y bendiciones a todos. Dios les bendiga. Les amamos. Y hasta el jueves que viene.